Ese último personaje es el famoso Luis Estrada, a quien le damos la bienvenida. Mi querido Octavio Maya, también me da mucho gusto saludarte porque Que Viva México tiene una película, es una película que trasciende no solamente a nuestro país, sino en otras fronteras en Estados Unidos porque se estrena simultáneamente en la Unión Americana. Saludamos con mucho gusto a Luis Estrada. Querido Luis, muchas gracias y bienvenido a Euforia de Tendencia. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Max. Gracias, Octavio, por la invitación. Aquí listo para lo que se les ofrezca. Muy bien. Bueno, no digas para lo que se nos ofrezca porque nos podemos tomar la mano y luego ya nos podemos meter en otros tintes, pero bueno. Es problema de ustedes, no mío. Muy bien, querido Luis, muchas gracias. Luis, muchísimas gracias, un placer estar conectados contigo y de verdad lo que comentaba Max es muy cierto. Yo creo que Viva México es una película muy necesaria más en estos momentos. Nos emociona el cine, nos emociona el buen cine mexicano. Pero, a ver, primeramente hay una historia, ¿no? Tú pasas 3 años desarrollando el guión de la película, tienes un año de preparación, se te viene la pandemia. Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo mantienes actualizado un guión que de alguna u otra forma aborda nuestra realidad actual y nuestra realidad política? Mira, yo creo que el proceso de escritura del guión realmente es lo que hace la diferencia en una película. En este caso, yo desde hace años, de alguna manera he venido siguiendo muy de cerca, además de la historia, pues el presente político de México. Y creo que lo que prefiguraba un poco este clima que ahora estamos viviendo, pues se veía venir desde hace muchos años cuando el discurso del presidente de la República, pues de alguna manera trataba de hacer que nos definiéramos entre los que estábamos con él o en contra de él. Y yo creo que la película tampoco es, por así decirlo, un retrato o trata de reconstruir un momento tan cercano y tan presente. La película creo que más bien se tiene que ver por sus personajes, por su historia y el contexto actual, que es el que tú me preguntas si se puede mantener presente después de tan largo proceso de preparación y de tropiezos que tuvo la película para poderse hacer y luego para llegar a la pantalla. No es que haya yo tenido una bola de cristal y haya prefigurado qué era lo que iba a ver. Creo que estaba de alguna manera en el ambiente, en el ambiente de todos nosotros, y de esa manera fue como que creo que la película se ha mantenido vigente y curiosamente creo que ahora que se estrena está más vigente que nunca lo que la película habla. Totalmente, y no solamente esta película, Luis, sino todas las películas de tu haber son vigentes hasta la fecha y lo seguirán siendo, sobre todo por el retrato, esta característica que tienes en tus películas de retratar a un México siempre con una sátira política, social, religiosa, pero hablando justamente de este trasfondo y sobre todo del tiempo que ha pasado en las diferentes épocas en donde tú has establecido diferentes historias. ¿Cómo sientes que ha cambiado la sociedad de nuestro país o los mexicanos en otro país? ¿Crees que ha cambiado en torno a lo que pueden ver en tus películas, en torno a cada uno de los sexenios? ¿Cómo palpas la sensación de tu audiencia o de la sociedad mexicana a lo largo de este tiempo? Mira, yo, además de dedicarme al cine, también soy un ciudadano común y corriente. Soy una persona que de alguna manera está pues preocupada por nuestro entorno, preocupado por nuestros problemas. Efectivamente, desde la ley de Herodes traté de ir hablando de los que para mí en un momento determinado eran los problemas más relevantes de nuestro país, de nuestra sociedad, por supuesto siempre en un tono de comedia negra, de sátira política, pero yo creo que desafortunadamente las cosas no han mejorado demasiado. Yo he pecado, lo he dicho antes, creo que pequé un poco de ingenuo, porque a partir de que yo hice la ley de Herodes había pensado que este país había tocado fondo en muchos de sus problemas y creo que esa ingenuidad me ha llevado a tratar de seguir haciendo un retrato, porque en cada sexenio que siguen estando los mismos problemas, como la corrupción en la ley de Herodes y la impunidad, como la desigualdad social que traté de retratar en un mundo maravilloso, el problema de la violencia, que creo que está igual o peor que en la época que decidir y hacer el infierno y retratar esa tragedia en la que nos embarcó Calderón. Entonces, y bueno el poder de los poderes fácticos y de los medios de comunicación en la dictadura perfecta, pues creo que siguen de alguna manera igual de presentes. Creo que ninguno de ellos se ha resuelto y desafortunadamente creo que esos problemas también se suman nuevos,
como en este caso, que es de alguna manera el que tiene el foco más claro, que es la polarización y la intolerancia que estamos viviendo. Ahora, yo de alguna manera también pienso que Viva México, que es mi película más ambiciosa en términos de producción y temático, es una película que tiene ecos de todas estas historias, de todas estas películas, pero también de todos esos problemas y otros nuevos que se han venido a sumar, porque estamos, creo que, frente a un momento muy relevante de la historia, un momento en el que creo que habíamos puesto, por lo menos yo, y creo que muchas personas cercanas a mí, muchas expectativas, y que desafortunadamente pues no nos han dado los resultados que esperábamos. Entonces yo creo que en esta búsqueda de tratar de entender este momento que vive el país, pero también ahondar y profundizar en un tema que ha estado muy presente en todos los que de alguna manera vivimos aquí, que es explicar qué es la mexicanidad, quiénes somos, cómo somos, y en este tono caricaturesco y satírico que tiene la película, pues creo que hace un retrato, o más que un retrato, un espejo en el que todos nos podemos ver y probablemente identificar con alguno de los personajes, que son muchos, que aparecen. Totalmente, totalmente. Y además nos sacaste no una, sino una cantidad increíble de sonrisas y de carcajadas, Luis. Luis, sabemos que te encanta el western. ¿De qué forma te reinventas como cineasta al establecer lo que a mí me parece un western moderno, con este pueblo que utilizas, Real del 14, San Luis Potosí? Me parece muy interesante esa aproximación y, bueno, obviamente tu gusto por John Ford. Mira, John Ford, me pongo de pie porque es mi director favorito de todos los tiempos, pero yo creo que uno de alguna manera es todo aquello que ha visto, también lo que de alguna manera ha leído, lo que ha vivido, y efectivamente para mí el western es uno de mis géneros favoritos, pero también creo que esta película está circunscrita en una tradición cinematográfica sin duda, pero también en una tradición de muchas de las cosas que a mí en México me parece lo mejor que hay, que es su cultura. Es una película que, además de tener esos ecos y referencias que tú mencionas del western, creo que también hace muchas alusiones, homenajes y en algunos casos hasta plagio de películas, de libros, de pintores que han estado tratando de explicar qué es ser mexicano, qué es la mexicanidad. Por supuesto, en la película hay un homenaje a Ismael Rodríguez y sus tres huastecos, en el papel que interpreta magistralmente Damián Alcázar, que hace tres personajes, cada uno con una carga simbólica muy fuerte, que representa a la familia, a la política y a la iglesia. Entonces, bueno, parte de esa tradición que efectivamente en lo visual está muy conectada de alguna forma por el paisaje, por las locaciones, con el western. También creo que para los que sean muy observadores van a encontrar que hay muchas referencias a películas como Mecánica Nacional, como El Ángel Exterminador, Los Olvidados. Hay muchas referencias también pictóricas a los grandes muralistas de este país. Yo siempre digo, y porque además es una verdad, que a mí me inspiró mucho el famoso mural de Diego Rivera, Un paseo dominical en la Alameda, que está en la Alameda y que lo deberían de visitar a quienes no lo conocen, o volverlo a visitar porque es fantástico, en el que tiene esta galería de personajes que de alguna manera quiso sintetizar, creo, también la mexicanidad, donde mezcló personajes de ficción con personajes históricos, con personajes reales. Y bueno, de alguna forma también siento que hay ecos en los muralistas de los caricaturistas, que son los que mejor, creo, han retratado los diferentes momentos históricos del país. Entonces también en la película estará presente desde Posada hasta Chango García Cabral, Quesada, más recientemente Naranjo, Helio Flores. Entonces creo que la película también se puede ver como una especie de suma de mis influencias culturales y de estos homenajes que sí quiero hacer deliberadamente hacia ellos, que admiro. Definitivamente. Y hablando de personas que admiras, sabemos que Orson Welles también es uno de tus directores favoritos, La sombra del mal, una de tus películas favoritas, y que de alguna manera indirecta puede haber referencia de estos directores en el sello de tus películas, pero un director de cine, como un actor, es un artista, plasma dentro de diferentes objetivos una especie de arte, por eso el séptimo arte. Pero más allá de entretener, lo que sí haces muy bien con cada una de tus entregas,
¿consideras, Luis, que el cine, en este caso, porque lo he platicado con escritores, con escultores, etcétera, pero en este caso, ¿crees que el cine puede ser una herramienta o un mecanismo de denuncia y a partir de la temática de cada una de las películas? Mira, yo creo que a lo largo de mi vida, y siempre he tratado de acompañar mis películas hasta que llegan al público, que es para quien la hago y con quien tengo siempre en mente a la hora de escribir el guión, de filmarla y todo lo demás, he llegado a la conclusión de que cada espectador ve una película diferente. O sea, la película sigue siendo la misma, pero la lectura y la interpretación que hace cada espectador, de veras es asombroso que no hay dos espectadores que vean exactamente la misma película, porque hay muchos factores que te hacen verla de alguna manera o de otra. Yo siempre, efectivamente, tengo al público como el destinatario final, pero más que mensajes, yo de alguna manera creo que formulo algunas preguntas sobre nuestra realidad, sobre nuestro entorno, sobre dónde estamos en un momento preciso, histórico. En este caso es este momento que estamos viendo con la autollamada Cuarta Transformación y lo que ha generado en la sociedad. Pero más que mensajes es de alguna manera poner sobre la mesa algunas preocupaciones, algunas preguntas que cada espectador creo que puede y debe responderse. Yo siempre he sido muy cuidadoso porque el género de la sátira política lleva implícita una posición, y yo sostengo todo lo que he hecho en esta saga de 5 películas, pero también estoy seguro que los espectadores, dependiendo de muchas herramientas, dependiendo de cuál sea su posición política, ideológica, su clase social, su entorno familiar, verán una película diferente, pero creo que todos verán una película muy divertida, muy entretenida, muy provocadora también, porque además creo que estamos en un momento complicado para el arte en general, con esta nueva Santa Inquisición que se ha convertido, pues, la corrección política, donde ya no puedes llamarle a las cosas por su nombre. Y yo, de alguna manera, desde que decidí hacer la Ley de Herodes, que la razón que me llevó a hacerla fue casi más como espectador que como director de cine o escritor, que de alguna manera me di cuenta que había un periodo de la época histórica que había sido lo que marcó el siglo XX y que no se había hecho nunca una película para hablar de ese partido, el PRI, y de los problemas que nos dejó de corrupción, impunidad, autoritarismo. Y entonces yo de alguna manera también hago estas películas desde mi posición de cinéfilo, de espectador. Claro. Películas que a mí me gustaría que alguien hiciera y como nadie las hace, pues las hago yo. Totalmente. Y sí, y precisamente por lo contundente se pueden volver, depende de cada ojo y de cada crítica, porque es muy subjetiva, puede ser un mecanismo de denuncia. Querido Luis, nos da mucho gusto saludarte, te agradecemos muchísimo este tiempo que tuviste con nosotros. Muchas felicidades por el estreno en nuestro país el 23, pero también simultáneamente en Estados Unidos, que, bueno, seguramente también tendrá comentarios de la audiencia estadounidense al respecto de los temas que tratas, ¿no? Mira, este 23 de marzo es probablemente uno de los lanzamientos más grandes de la historia del cine mexicano. Se estrena en 3.200 pantallas solo en México y ojalá el público nos acompañe, pero también es una buena oportunidad para los que tengan familiares del otro lado de la frontera para que les recomienden la película, porque creo, o casi estoy seguro, que se van a identificar con ella. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Luis. Un abrazo. Saludos. Nos emociona el cine y el cine de... Igualmente, querido Luis Estrada, nos emociona el cine, nos llena de ilusión. Mi querido Octavio, muchísimas gracias. Max, gran gracias plática. A Luis Estrada por la oportunidad. Definitivamente. Seguimos con más tendencias después de este intermedio de Euforia. Regresamos.